Hoy estamos con estudio de caso. Vamos a hablar de varios escenarios clínicos donde podemos tener problemas relacionados con la interpretación de la cinética de la troponina. Yo soy Ángela López, soy residente de primer año de medicina interna. Entonces, los objetivos de aprendizaje va a ser principalmente adquirir herramientas para una correcta interpretación del valor de la troponina y su delta, tanto en el IAM como en otras entidades diferentes al IAM. Y en objetivos específicos vamos a dar unas definiciones de lesión miocárdica aguda y crónica, isquémica y no isquémica, entender la cinética de la troponina en el IAM y entender la cinética de la troponina en otras entidades diferentes al IAM aterotrombótico, ya sea lesión miocárdica aguda no isquémica versus IAM tipo 1 o 2. Y el derrotero, pues vamos a dar primero una introducción y posteriormente las definiciones y los diferentes conceptos los vamos a dar en 5 casos clínicos que tenemos acá en este listado. El servicio invitado es cardiología. La idea es pues aclarar varias cosas en donde cardiología pues nos pueda ayudar o dar su concepto, y buscando pues más que todo la discusión. Si la reunión se alarga y no alcanzamos a terminar todos los casos, la vamos a terminar en una próxima reunión el 16 de junio, pues teniendo en cuenta que le vamos a dar prioridad a la discusión. Sería el 10 de junio, en El 8 10, días. bueno, profe, listo, el 10 de junio. Bueno, entonces, pues ya conocemos que el dolor torácico agudo es una consulta frecuente en los servicios de urgencias, y pues este puede ser tanto por infarto agudo del miocardio como por otras causas que también pueden ser potencialmente fatales o debido a causas benignas. Como tal, pues de todos los pacientes que se presentan a un servicio de urgencias con dolor torácico agudo, más o menos un 10 a un 20% sí van a tener un IAM. Y los otros pues, van a tener otras entidades. Pero también es preocupante, por ejemplo, que hasta un 8% de los pacientes con un síndrome coronario agudo que consultan a urgencias son dados de alta de estos servicios sin un diagnóstico de dicha entidad. Y pues básicamente el diagnóstico de IAM lo hacemos pues combinando diferentes componentes, tanto las manifestaciones clínicas como el examen físico, los hallazgos electrocardiográficos, los factores de riesgo del paciente y los niveles de troponina. Sin embargo, pues ninguno de estos por sí solo es suficiente para poder hacer un diagnóstico de IAM. Podemos tener pacientes pues con manifestaciones clínicas muy variadas, de diferente tipo, que pueden ir pues obviamente desde el dolor torácico sugestivo de ser de origen isquémico a otras manifestaciones como por ejemplo epigastralgia o simplemente fatiga, cansancio, disnea o incluso síncope. Estos pacientes pueden tener un examen físico normal. En cuanto al IAM sin elevación del ST, un buen porcentaje de pacientes pueden tener electrocardiogramas sin hallazgos patológicos o con hallazgos inespecíficos y no diagnósticos. No todos los pacientes van a tener factores de riesgo conocidos al momento de la presentación. Y pues en cuanto a los niveles de troponina, sabemos que hay muchas otras entidades diferentes al IAM que la pueden elevar. Entonces, pues por eso digamos que es una combinación de todas estas cosas. Y básicamente pues los 3 pilares fundamentales, yo ahí les mencioné pues varias cosas, pero los fundamentales son la clínica, el electrocardiograma y los niveles de troponina. Y pues debemos saber cómo combinar estos 3 aspectos para poder hacer un diagnóstico adecuado de IAM. En cuanto pues a troponina, la troponina tanto T como I es específica del corazón, pero no es específica de enfermedad, ¿cierto? Entonces, como tal, cuando se eleva o se altera, eso sí nos habla de lesión miocárdica, pero no necesariamente de infarto agudo del miocardio. Ambas, tanto la troponina T como I, las podemos usar, tienen el mismo desempeño diagnóstico y el mismo desempeño en cuanto a predicción de pronóstico y estratificación de riesgo. Pues no hay como diferencias en este aspecto. Lo único que podríamos, por ejemplo, tener en cuenta en cuanto a diferencias es que la troponina T solamente hay un ensayo patentado. Entonces, por ejemplo, como es solo un ensayo, ese podría servir para hacer comparaciones entre diferentes instituciones.
Entonces, cuando se usa troponina T, pues un paciente me viene remitido de otra institución y usa troponina T y yo también uso troponina T, pues yo puedo comparar la troponina de esa institución con la que yo uso. Pero pues cuando tenemos troponina I, como son muchos ensayos los que existen, entonces solamente podemos hacer comparaciones basados pues en un mismo ensayo, no podemos comparar troponinas de diferentes ensayos. Esa sería como pues la diferencia fundamental entre ambas troponinas. Como tal, pues es importante tener en cuenta lo que hablamos de percentil 99, que es el límite de referencia superior para la normal y se deriva pues a partir de adultos sanos normales. El percentil 99 pues puede tener variaciones en cuanto a diferentes personas. Entonces, por ejemplo, el percentil 99 de los hombres puede ser un poco mayor que el de las mujeres. Incluso cuando revisamos los diferentes ensayos, ahí nos ponen un percentil 99 diferente tanto para hombres como para mujeres. Pero cuando nos vamos pues a qué evidencia clínica hay acerca de si hay beneficio en usar estos valores diferenciales de percentil 99 según sexo, nos habla pues de que no hay evidencia que indiquen que esto aporte al desempeño diagnóstico del ensayo y sí podría ser, por ejemplo, un factor de confusión a la hora de interpretar la troponina. Entonces, por el momento, pues vamos a seguir usando un percentil 99 independiente del sexo. Y otras cosas que podrían alterar, por ejemplo, el percentil 99, hacer que sea diferente, es la edad, que es un reflejo pues, de la mayor prevalencia de enfermedad cardíaca en esta población, los pacientes con enfermedad renal crónica y también el tiempo de inicio del dolor o cuando comenzó el dolor. Sin embargo, pues no hay puntos de corte para diferenciar entre estas diferentes poblaciones y seguimos usando el mismo percentil 99 sin diferenciar entre estas. Y algo muy importante es que debemos dejar de hablar de estos conceptos de troponina positiva, negativa o falso positivo. Entonces, como tal, lo que debemos hablar es de troponina por encima del percentil 99, troponina por debajo del percentil 99 o troponina indetectable. Y en realidad, pues como tal, el término falso positivo es incorrecto porque la mayoría de elevaciones de troponina que vemos sí corresponden como tal a lesión miocárdica. Lo que pasa es que esta no necesariamente está causada por IAM, pero pues eso no es un falso positivo, o sea, el paciente sí tiene una lesión miocárdica, lo que pasa es que nosotros tenemos que entrar a mirar cuál es la causa de esa lesión miocárdica. Y como tal, pues los falsos positivos, pues sí existen, o sea, sí pueden haber interferencias en los análisis de laboratorio de la troponina que me generen falsos positivos y falsos negativos, pero pues esos escenarios son sumamente raros y cuando yo tengo una troponina elevada, pues más que pensar que tengo un falso positivo, lo que tengo que pensar es que es un paciente con una lesión miocárdica aguda debido a una causa en específico. Bueno, ya hablando pues de los diferentes ensayos que tenemos, entonces pues básicamente la troponina de baja sensibilidad pues ya no se usa, pues ya no está como en uso clínico, y pues la ultrasensible tampoco pues la tenemos disponible aún, es principalmente pues como en estudios y en experimentación, y tenemos pues la troponina sensible o de sensibilidad intermedia y la troponina de alta sensibilidad. Las diferencias pues entre estas dos básicamente es que la troponina de alta sensibilidad me detecta niveles de troponina en más del 50% de los sujetos sanos y eso puede ir incluso hasta detectarla casi en el 95% de los sujetos sanos, pues es variable según el ensayo, pero va desde más del 50% hasta un 95%. Y la otra diferencia fundamental es el coeficiente de variación en las concentraciones que exceden el percentil 99, que para la troponina de alta sensibilidad es menor al 10%. Como tal, pues lo recomendado en el momento por las guías clínicas es que usemos ensayos de troponina de alta sensibilidad porque tienen pues una mejor precisión y exactitud diagnóstica. Principalmente pues para descartar. Y tenemos diferentes algoritmos para el uso de la troponina. Hay pues un algoritmo de 0 y 1 hora, de 0 y 2 horas, de 0 y 3 horas y modificaciones de estos otros algoritmos. Como tal, pues el último algoritmo de la última guía, el algoritmo de 0 y 1 hora es el que recomiendan sobre los otros.
Y también pues dicen que una alternativa puede ser el de 0 y 2 horas. Como tal, pues con este algoritmo de 0 y 1 hora, uno pues puede tanto, o sea, esta fase inicial del rule-in y el rule-out más o menos me va a clasificar al 75% de los pacientes en este punto, y un 25% de los pacientes me van a quedar en este grupo pues, que es amarillo, que es de observar. El valor predictivo negativo para este rule-in es de alrededor, perdón, acá es para el rule-out, es del 99%, y para el rule-in el valor predictivo positivo es del 70%. Y lo que vemos con el rule-out es que pues la posibilidad de que estos individuos tengan un desenlace adverso cardiovascular a 30 días es menor del 1%, como lo vemos acá. Y cuando quedan pues en el grupo del rule-in, la posibilidad pues de tener un desenlace adverso es mucho mayor, o de tener infarto agudo de miocardio es mucho mayor. Sin embargo, pues lo que tenemos que entender es que este grupo del rule-out no necesariamente quiere decir que el paciente sea dado de alta o que el paciente no tenga pues un dolor de origen cardíaco o un dolor torácico de una causa que sea potencialmente letal. Entonces, pues eso lo único que nos está descartando es el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. O sea, con este rular lo que podemos decir es que el paciente no tiene un IAM. Pero entonces, pues el paciente de todas maneras hay que descartar diagnósticos diferenciales y podría, estando en este grupo, tener de todas maneras una angina inestable, y si es un paciente de alto riesgo, necesitar pues incluso ir a angiografía, así haya quedado en este grupo del rule-out. Y como tal, pues el grupo acá rojito de rule-in, pues el valor predictivo positivo, como les dije, para IAM es más o menos del 70%. Quiere decir que acá van a quedar pacientes con niveles elevados de troponina o con delta de troponina que pueden no tener un IAM, sino tener otras entidades que estén causando esto. Sin embargo, pues la posibilidad de IAM es elevada, es del 70%, un poco más, y muchos de estos pacientes, así no tengan un IAM, parte pues de su estudio, de lo que necesiten, podría ser una angiografía coronaria. Entonces pues por eso quedan clasificados en este grupo, pero siempre tenemos que entender que este grupo de rule-in no es una confirmación de IAM, o sea, una troponina elevada y un delta de troponina como tal no me confirma el IAM. Pero sí, si tenemos una troponina baja y no hay delta, esto sí me descarta IAM. Entonces, el primer mensaje es entender que la troponina me sirve para descartar IAM y no para confirmar. Bueno, y como tal, para los algoritmos de 0 y 1 hora y de 0 y 2 horas, pues se deben interpretar de acuerdo al ensayo de troponina que uno tenga en la institución. Entonces, esos son los puntos de corte que tenemos que mirar de acuerdo al ensayo que nosotros tengamos y de acuerdo al algoritmo que estemos usando. Entonces, hay unos puntos de corte para el algoritmo de 0 y 1 hora y unos puntos de corte para el de 0 y 2 horas. Los casos que vamos a poner son con troponina de alta sensibilidad atélica de Siemens. Como tal, pues acá la que tenemos reportada en la guía europea es el ensayo Centauro, también de Siemens, pero entonces las vamos a equiparar porque cuando revisamos el inserto de atélica, ellos pues en el inserto mencionan que los puntos de corte son similares a los del pues, ensayo de Centauro. Y estos son los puntos de corte que vamos a tener en cuenta para una troponina muy baja, para decir que no hay delta, para decir que la troponina es alta o para decir que sí hay delta. Y como tal, el algoritmo de 0 y 3 horas, pues la nueva guía no recomienda el de 0 y 1 hora sobre este de 0 y 3 horas, pero dice que pues puede ser una alternativa a usar. Entonces eso también depende de en qué institución me encuentre yo y qué algoritmo puedo implementar en mi institución de acuerdo pues al ensayo de troponina que tenga y a la coordinación que se haga con el laboratorio clínico de cumplir con estos tiempos. Entonces algo importante es que yo el algoritmo que use lo debo usar para una troponina que tenga unos puntos de corte validados para ese algoritmo. Y pues que sí se cumplan estos tiempos, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, el paciente llega y le tomo la troponina y la siguiente troponina se la hacen a las 6 horas o a las 8 horas,
pues ahí ya es muy difícil interpretar un delta cuando no se toman en los tiempos que son, porque como tal no tenemos puntos de corte para tomas de troponinas en esos tiempos diferentes a estos. Entonces, bueno, devolviéndome un poco al de 0 y 1 hora, entonces, de pronto, pues, para los médicos generales que estén conectados y pues para las personas que todavía no lo conozcan, pues para explicarlo un poco. Entonces, cuando tengo un paciente con sospecha de IAM-NUST, voy a tomar la troponina en el momento que ingresa al paciente, independiente de cuánto tiempo tenga de dolor. Si esa troponina es muy baja y el paciente lleva menos de 3 horas de dolor, puede quedar en el grupo de rule out, ¿cierto? Con todas las consideraciones que ya dijimos, de que eso no quiere decir pues, que el paciente tenga que ser dado de alta, sino que puede hacer que el paciente necesite más estudios o incluso puede que el paciente de todas maneras necesite una angiografía coronaria. Si la troponina es baja, entonces debo hacer la troponina a la hora y si no hay delta, entonces también quedaría en este grupo de rule out. Si la troponina de entrada es alta, entonces quedaría en el grupo de rule-in sin necesidad de mirar un delta. Y si la troponina no es ninguna de estas, pero por ejemplo hay un delta, entonces quedaría en el grupo de rule-in. Y lo que no cumpla ninguno de estos dos, entonces quedaría en este grupo de otro, que es pues, un grupo de observar, en donde aplica hacer una troponina a las 3 horas y posiblemente un ecocardiograma, y de acuerdo a esto también definir el paciente hacia dónde puede ir, si hacia una prueba invasiva, hacia una prueba no invasiva o hacia el alta. Bueno, y como tal, el algoritmo de 0 y 3 horas, para el algoritmo de 0 y 2 horas es lo mismo, lo que pasa es que los puntos de corte cambian. Y para el algoritmo de 0 y 3 horas, entonces lo que tenemos es un paciente que llega con dolor torácico agudo, entonces hacemos la troponina al momento que ingresa. Si la troponina es menor del percentil 99 y el paciente lleva más de 6 horas de dolor y ya no tiene dolor, tiene un Grace menor de 140 y excluido diagnósticos diferenciales, este paciente pues quedaría en rule out. Si el paciente tiene una troponina menor del percentil 99, pero el dolor es menor a 6 horas, entonces debo tomar la troponina a las 3 horas. Y si hay un cambio, entonces ese paciente iría a manejo invasivo. Y como tal, el paciente que de entrada tiene una troponina por encima del percentil 99, entonces lo mismo, si es una troponina anormalmente alta, iría a manejo invasivo. Y si solamente está por encima del percentil 99, pues debo hacer la troponina a las 3 horas. Y en caso de que haya cambio, pues iría a manejo invasivo. Y si no hay un cambio, entonces debo mirar los diagnósticos diferenciales. Todo esto debe ser interpretado, como ya les dije, en un contexto clínico y de acuerdo a los hallazgos electrocardiográficos. Bueno, y como tal, el desempeño diagnóstico pues, de los diferentes algoritmos es casi que similar, es prácticamente pues, como el mismo desempeño diagnóstico, lo único que cambian son los tiempos. Entonces, el algoritmo de 0 y 1 hora lo que nos permite es tanto hacer el rule-in como el rule-out de una forma más temprana. O sea, es decir, diagnosticar los pacientes que requieren manejo invasivo de forma más temprana y dejar en un grupo de rule-out a otros pacientes de manera más temprana, que muchos de esos pacientes, por ejemplo, podrían ser candidatos a egreso hospitalario, entonces eso me reduciría la estancia en el servicio de urgencias y por ende pues, los riesgos y los costos de los pacientes. Como tal, pues de todas maneras la guía europea habla que ensayos o estudios más recientes están más a favor del algoritmo de 0 y 1 hora porque al parecer el de 0 y 3 horas tiene un menor balance riesgo-beneficio. Entonces, pues, la idea central de estos algoritmos es que son algoritmos que son seguros y que tienen pues, eficacia para yo clasificar o estratificar el riesgo de los pacientes. Bueno, entonces ya yendo al caso número 1, no sé si el profe David Vélez quiere agregar algo o pasamos a los casos. No, así está bien, Ángela. Yo creo que hiciste como un marco teórico inicial para ya luego presentar los casos clínicos, aclarando que no queremos tampoco cortar la discusión. Obviamente no queremos tampoco que la discusión sea como que se repita lo mismo cada vez que alguien participe, pero todos pueden participar, los internistas, porque ya aquí la reunión debe ser lo más práctica posible. Y no queremos, la discusión nos parece tan enriquecedora, sobre todo con el servicio de cardiología,
que si no nos alcanza el tiempo, pues tenemos planteado terminar los otros casos clínicos que faltan en 8 días. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a hablar del primer caso. Este caso lo llamamos descenso de la troponina y cómo se debe interpretar. Entonces tenemos un paciente de 49 años que es hipertenso hace 15 años, es adherente y pues va a los controles de hipertensión arterial y pues dice que cuando va a los controles le dicen que está controlado. El paciente desde hace 6 horas presenta un dolor precordial punzante, intensidad 5/10. Ese dolor es intermitente y ha tenido en estas 6 horas 4 episodios de 20 minutos de duración cada episodio. El dolor es en reposo, no es propagado, no hay atenuantes ni exacerbadores, no ha tenido otros síntomas asociados pues a esta enfermedad actual y también niega episodios previos de dolor torácico. Lo que sí refiere a la revisión por sistemas es que desde hace 6 meses tiene disnea cuando camina en plano de forma muy rápida, pero pues que esta disnea no se acompaña de dolor torácico ni de disconfort torácico, sino que lo refiere más como una sensación pues de falta de aliento o de cansancio cuando camina muy rápido en plano. El paciente entonces cuando consulta, pues ingresa con dolor leve, más o menos 2/10, pero que pues remite durante la valoración médica. El electrocardiograma de ingreso realizado en los primeros 10 minutos muestra hipertrofia ventricular izquierda. El examen físico del paciente es normal. Se le hace pues la troponina al momento en que el paciente ingresa y da un valor en 55. Recordemos pues, que para nuestro ensayo el percentil 99 es de 45. Se le hacen electrocardiogramas seriados que no tienen cambios con respecto al electrocardiograma de ingreso y cuando llega la troponina a la hora, esta nos da en 40. Entonces hicimos una encuesta sobre este caso clínico de cuál sería la mejor conducta a realizar en este paciente. Entonces, pues casi el 67% respondieron que ordenarían una coronariografía, pero un buen porcentaje de personas respondieron cosas diferentes. Por ejemplo, el 8.3% dice que no realizaría ni una troponina adicional ni prueba de estratificación, un 8.3% dice que haría una tercera troponina y el 17% dice que haría una prueba de estratificación no invasiva. Entonces, con respecto a este caso, acá vamos pues, a dar pie para dar las definiciones de lesión miocárdica y de infarto de miocardio. Entonces, la lesión miocárdica es simplemente la troponina por encima del percentil 99, eso es lo que definimos como lesión miocárdica, y esa lesión puede ser aguda o puede ser crónica, y lo que define que sea aguda es que haya un aumento o una caída en esos niveles de troponina. Y crónica cuando los valores son por encima del percentil 99, pero son estables, es decir, no hay ascensos ni descensos. Y como tal, el infarto de miocardio implica una lesión miocárdica aguda que va a ser pues detectada por los biomarcadores anormales, pero en el escenario de un paciente, pues en el escenario de evidencia de isquemia miocárdica aguda. Y esa isquemia miocárdica aguda la vamos a definir por uno de los siguientes, ya sea que el paciente tenga síntomas de isquemia miocárdica, que haya nuevos cambios electrocardiográficos, que haya nuevas ondas Q patológicas, que tengamos una imagen que evidencie que haya pérdida de miocardio viable pues anormalidades en el movimiento de la pared que sean regionales o segmentarios y en un patrón consistente con isquemia, con una etiología isquémica. Como tal, pues esto es lo común a las definiciones de infarto de miocardio, pero pues pueden tener otros puntos dependiendo de qué tipo de infarto de miocardio hablemos. Entonces, si hablamos de un tipo 1, acá se le va a añadir que en la angiografía se le encuentra el paciente trombo coronario, y si por ejemplo estamos hablando de un IAM tipo 2, pues se va a añadir que el paciente tenga una condición que le esté generando un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Entonces acá lo vemos esquematizado en este mapa conceptual. Como tal, entonces la lesión miocárdica aguda es la troponina por encima del percentil 99. Si ese nivel de troponina es estable, vamos a hablar de una lesión miocárdica crónica, pero si hay aumentos o descensos, entonces esto es una lesión miocárdica aguda, que en el escenario de evidencia de isquemia, pues va a ser un infarto agudo de miocardio, y cuando no hay evidencia de isquemia, pues va a ser como tal una lesión miocárdica aguda no isquémica. Y estos aumentos y descensos
pues deben ser variaciones que excedan la variabilidad biológica y o analítica. Acá lo hemos representado entonces en esta gráfica. Este sería el percentil 99. Este nivel de troponina que está elevado por encima del percentil 99, pero pues de forma pues muy estable, sin mayores variaciones, sería la lesión miocárdica crónica. Y lo que vemos acá como este ascenso tan importante, que cuando alcanza posteriormente como un pico máximo de elevación, empieza a descender, pues sería como tal la lesión miocárdica aguda, que pues en muchos contextos va a ser un infarto agudo de miocardio, pero pues que en otros escenarios puede ser otras entidades que causen lesión miocárdica aguda. Y como tal, dependiendo de cuando yo tome la muestra de troponina, pues voy a encontrar el delta como un ascenso, pero también lo puedo encontrar como un descenso. Si por ejemplo yo tomo la muestra acá y la siguiente la tomo acá, pues lo que voy a ver es un descenso o una caída y no necesariamente un ascenso. Entonces, en el caso de este paciente, si aplicamos el protocolo de 0 y 1 hora, tenemos entonces pues que la troponina al ingreso es de 55, entonces pues no está excesivamente alta porque no es mayor de 120, pero a la hora tenemos una caída hasta 40, y vemos que la caída acá nos la ponen que debe ser mayor o igual a 12, y pues esta fue de 15, entonces acá tenemos un paciente que tiene una lesión miocárdica aguda. De pronto, pues, ¿qué pudo haber generado confusión en el caso del paciente? Es que, pues, pusimos que tenía disnea hace 6 meses, entonces uno podría pensar que el paciente, por ejemplo, tenga una falla cardíaca crónica que no se ha diagnosticado, pues, que no se ha detectado, y que esa sea, pues, como la causa de la elevación de troponina del paciente. Sin embargo, pues la falla cardíaca crónica lo que nos genera como tal sería una lesión miocárdica crónica, no una lesión miocárdica aguda, y esta cinética acá es de lesión miocárdica aguda. Pues también pudo haber generado confusión la hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma, que también puede generar elevación de troponina, pero vamos a lo mismo, pues también sería una elevación de troponina que sería pues compatible más con lesión miocárdica crónica. Entonces, pues queríamos preguntarle a cardiología, en el caso pues de este paciente, cuál es pues la conducta más apropiada con el paciente, teniendo en cuenta pues la variabilidad en las respuestas de la encuesta que hicimos. La encuesta la hicimos a internistas y a R3. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y Hola, yo lo primero que quisiera decir es que todo lo que estamos diciendo y todo lo que se va a decir va a ser complejo porque aquí juega mucho siempre la interpretación, y la interpretación está en relación al contexto clínico del paciente. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando tú nos muestras muy bien la gráfica de la cinética de la troponina, entonces vemos cómo hay un ascenso, y ahí es donde tenemos el delta en ascenso, tenemos el descenso con delta en descenso, pero tenemos también una meseta. Y si ustedes miran la gráfica, no sé si la puedes volver a poner, mira que incluso en la meseta le dicen a usted que en la meseta podría no tener delta. Entonces, una de las primeras cosas es que aún con un paciente con una injuria miocárdica aguda, dependiendo del momento en el que yo haga la troponina, voy a tener limitaciones en la interpretación del delta inclusive. Y es por eso que la troponina, más allá de la ayuda tan importante que es en el escenario cardiovascular, tiene muchas limitaciones, que justamente es la idea de esta reunión y de estos casos, de que los identifiquemos. Pero el caso es más complejo porque entonces uno podría decir, si un delta en descenso, como lo dice la gráfica, es un ejemplo tomado muy tardío y el paciente lleva solo 6 horas de dolor porque está con un delta en descenso. Y adicionalmente lo que tú dices también de que tiene un distractor, o un distractor no necesariamente, pero que tiene disnea de varios meses de evolución, entonces uno podría decir que la disnea puede ser falla o que la disnea es un equivalente anquinoso. Y son todos esos elementos lo que hacen el arte de la medicina y el arte el diálogo y de la entrevista juiciosa con el paciente,
de buscar los elementos y de tener en cuenta obviamente todo el contexto, como que es un hombre de 49 años, que es hipertenso y que tiene obviamente un riesgo cardiovascular que va aumentando. Yo quisiera ahí sí decir que la falla cardíaca, si bien generalmente produce una injuria miocárdica crónica, no excluye una injuria miocárdica aguda, una falla cardíaca, porque un paciente en un momento de agudización podría ser un delta significativo de falla y generar una cinética de injuria miocárdica aguda. Entonces, todo esto lo estoy diciendo porque cuando uno mira la variabilidad de las respuestas, esa variabilidad puede ser correcta también desde el punto de vista de yo cómo lo interprete y al momento de hablar con el paciente, cuáles los elementos que yo considero más relevantes para definir lo uno o lo otro. Entonces yo podría decir que es un paciente que tiene factores de riesgo, que tiene un dolor que es de más de 20 minutos, por tanto está cumpliendo la definición de un síndrome coronario agudo porque lo mínimo en su presentación clínica era una angina inestable que no tiene cambios eléctricos, pero que tiene hallazgos que me sirven tanto para justificar una falla cardíaca como un síndrome coronario agudo. Pero en el escenario del paciente con un dolor que ha venido repitiéndose desde hace tiempo, que viene con disnea, entonces definir una coronariografía en mi concepto podría ser adecuado, pero el que pensó en hacerle una ecocardiografía primero y considerar que tienes una falla cardíaca aguda y que esto tiene o no tiene una agudización en relación con un síndrome coronario, digamos que también es válido, ¿cierto? Entonces, si nos vamos estrictamente al escenario que estamos planteando y queremos ejemplificar que la caída es significativa porque tiene un delta significativo y tiene dolor, pues yo estaría de acuerdo con la mayoría, pero vuelvo y les digo, aquí jugaría mucho, pues esto es un caso para un escenario, para un ejemplo, pero yo lo que quiero dejar como uno de los mensajes claros es que por eso siempre a cada paciente tenemos que escurrirle toda la información posible para poder ubicarnos en el mejor escenario. Sería como mi concepto. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, como tal, esta es una variación del caso. Entonces acá es el paciente con el mismo dolor, los mismos antecedentes, pero entonces no tiene disnea hace 6 meses, el electrocardiograma es normal y llegó con estas cifras tensionales, 210, 110, y pues tiene esta misma caída de la troponina. Entonces acá como tal, pues tenemos la misma lesión miocárdica aguda y de pronto es un poquito más claro que puede haber otra causa de lesión miocárdica aguda diferente de una causa isquémica, como puede ser una emergencia hipertensiva. Entonces, este sí no le hicimos encuesta, sino que hicimos fue la variación del caso clínico. Y pues, profe Edison, también es para que usted nos cuente acá un poquito, pues, qué opina en este caso. Qué pena, me muestras la previa que se me pasó un datico. Es el mismo tipo de dolor que el anterior, pero este paciente no tiene disnea desde hace 6 meses, el electrocardiograma es normal y llegó con estas cifras tensionales. Bueno, no, es que volvemos al mismo escenario, igual lo que ustedes dijeron ahorita, yo espero que sea nutrida la participación y que todos también planteen sus opiniones, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, pues de ahí es que se justifica como esta reunión y que todos aprendamos. Pero aquí este escenario es muy importante en cuanto a lo de los valores de las cifras tensionales, la famosa que a veces aparece angina hipertensiva, pero que cuando uno la mira eso no aparece realmente en una publicación específica que nos diga que angina hipertensiva es esto o lo otro, y donde muchas veces pensamos que solo por las cifras tensionales altas, si las ajustamos, entonces ya el paciente no tiene un evento coronario. Pero básicamente la interpretación es la misma. Si yo tengo un escenario de un paciente con un cuadro de dolor torácico, nuevamente sugestivo de isquemia,
El contexto de cifras tensionales, recordemos que cifras tensionales elevadas con cambios isquémicos es una emergencia hipertensiva con un daño de órgano blanco en corazón, y por tanto la forma de estar convencidos de que el dolor es o no relacionado simplemente con la hipertensión, o si mi paciente tiene un infarto tipo 1, o en relación con la hipertensión estoy teniendo un síndrome coronario tipo 2, porque la oferta-demanda se puede ver comprometida en un paciente que tiene una hipertrofia ventricular izquierda muy severa y que al aumentarse las presiones, entonces la diástole aumenta y eso me altera la presión de perfusión coronaria. Entonces eso es lo que me explica porque esos pacientes también pueden hacer dolor, pero la forma de estratificarla es igual a que el paciente que se comporta o que se presenta no necesariamente con cifras tensionales elevadas, y por tanto siempre el decir que el dolor es secundario a la elevación de presiones y a esa alteración en la oferta-demanda es un diagnóstico de descarte, donde yo primero tengo que descartar un infarto tipo 1. Exacto, profe. Yo lo que interpretaría, teniendo en cuenta lo que dijeron, es que probablemente esta elevación de troponina y el delta podría alguien interpretarlo como una causada por la emergencia hipertensiva, pero todavía existe el motivo de ingreso del paciente, que es el dolor torácico. Entonces, a veces cuando pasa esto, uno sabe que la troponina puede ser o porque está infartado o por la emergencia hipertensiva. Tiene ese dato, pero luego vamos, como usted dijo, a investigar más cómo es ese dolor para definir qué paso a seguir y no dejar ese cabo suelto. Sí, yo pienso que lo importante ahí es, por ejemplo, no asumir de entrada que esto es por la emergencia hipertensiva y desestimar, por ejemplo, que el paciente pueda tener un infarto porque llegó con la presión tan alta, porque de todas maneras, pues, esas cifras tensionales pueden estar en el contexto también de un síndrome coronario agudo, ¿cierto? Entonces es como dice el profe, que hay que evaluar muchos elementos para pues uno tomar como la mejor conducta. Pero pues no de entrada decir, no, eso es por la presión tan alta y ya, ¿cierto? Y el paciente no tiene un infarto, sino pues considerar que también podría tener un IAM y valorar muchas otras cosas para uno tomar pues la mejor conducta. Y por ejemplo, una conducta podría ser llevar a este paciente a angiografía coronaria, y pues eso no estaría mal tampoco, ¿cierto, profe? ¿Qué opina usted ahí en ese caso? Y el Sí, doctor no, Atencio. Sí, dígame, profe. de acuerdo con Ángela, que no podemos, el hecho de que un paciente esté hipertenso, no podemos catalogarlo como que listo, fue la hipertensión, porque es que la hipertensión, recordemos que es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, que más se asocian con enfermedad cardiovascular, que más relacionados están con los pacientes con un síndrome coronario agudo. Entonces, por tanto, no podemos estar tranquilos de que, no, listo, tiene la presión alta, por eso es el dolor. No, hay que hacer el enfoque diagnóstico exactamente igual. De hecho, ahí había una pregunta en el chat, que si ese paciente tuviese enfermedad coronaria previa, que si cambiarían algo. Pues, desde mi punto de vista y desde el punto de vista práctico, que tenga o no tenga enfermedad coronaria, pues el paciente que tiene enfermedad coronaria, lo que sabemos es que la probabilidad de que tenga un nuevo evento coronario tal vez va a ser más, porque ya no le tenemos que calcular si tiene factores de riesgo, si tiene probabilidad de enfermedad coronaria, sino que ya sabemos que tiene enfermedad coronaria, pero finalmente si la presentación clínica es sugestiva, independiente de que tenga o no tenga enfermedad coronaria y tiene una cinética de troponina, injuria miocárdica aguda, se deberán manejar igual. Profe Listo. Gándara, ¿cómo está? Quería aprovecharlo a usted, dado que están preguntando en el chat que finalmente cuál sería la primera respuesta para el primer caso. Entonces, yo lo que pienso es que el paciente tuvo una elevación de troponina más de presentismo 29 y tuvo un delta hacia abajo, o sea, tuvo una caída. La mayoría de los internistas y R3 contestaron llevar al paciente a coronariografía. El doctor Edison dice muy claramente, esto es muy de arte, habría que indagar mucho y tomar decisiones, porque uno podría considerar que hay una falla cardíaca crónica que se agudizó en algún momento y explique la variación de la troponina. Pero de todas formas, uno pensaría también que llevar a un paciente a una prueba de estrés, dado que la troponina se elevó más del presentismo 29, tampoco sería una opción. Es como que hay dos caminos, o lo llevo a coronario o no le hago nada, ¿cierto? Entonces, no sé, profe, usted qué nos puede como dar su editorial con relación a estos dos primeros casitos.
Profe, mientras le dan la... Qué pena que tengo muy mala conexión, estoy teniendo muchos problemas, pero yo creo que el primer caso, la discusión ha sido amplia y clara, pero yo sí quisiera hacer una impresión sobre la segunda y que va en la misma dirección de lo que el profesor Edison señala. Es decir, el diagnóstico de una angina hipertensiva, como comúnmente lo llamamos en la clínica, es un diagnóstico de exclusión. No es un diagnóstico que podamos asumir desde lo que presumimos de la presentación clínica del paciente. Y esto se ancla a una de las recomendaciones de la guía que va de la mano del rendimiento de la prueba. El valor predictivo positivo de esos esquemas de Rulin es del 75%. Es decir, que muchos de los pacientes que tienen un cuadro clínico compatible, una imagen compatible o una elevación de troponina compatible con el diagnóstico, requerirán una angiografía coronaria dentro de su labor diagnóstica, pero probablemente no tenga un infarto agudo del miocardio. Y en ese grupo de pacientes, que más o menos es el 25%, están los pacientes con angina hipertensiva que probablemente tengan un comportamiento clínico similar, podrían tener algunas alteraciones electrocardiográficas basales y podrían hacer un comportamiento de troponina que los incluya en una estrategia de Rulin y que a la gran mayoría de los médicos que nos enfrentamos a ellos probablemente nos lleve a tomar la conducta de hacer una angiografía coronaria, pero que no necesariamente ese paciente tiene una enfermedad aterosclerótica inestable. Y dentro de este grupo también se incluye la miocardiopatía por estrés, la miocarditis y una serie de entidades que si bien tienen una presentación clínica similar y un comportamiento de laboratorio similar y requerirán una angiografía dentro de su labor diagnóstica, probablemente no tengan una enfermedad coronaria aguda. Muchas gracias, profe. Entonces, digamos que no es como por justificarlo, pero no todas las angiografías coronarias deben tener enfermedad coronaria. Es decir, dentro de nuestro juicio clínico, dentro de nuestro análisis de los pacientes y de esto tan complejo como es la troponina y sus diferentes valores, la toma de decisiones debe ser acorde al cuadro clínico del paciente y saber que eventualmente las coronarias van a ser sanas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene otra enfermedad que se parece al infarto agudo del miocardio, que tiene un comportamiento electrocardiográfico y bioquímico similar, pero que finalmente no tiene enferma su arteria epicárdica. Ángela, puede seguir. Profe, yo había visto que el doctor Atencia levantó la mano. No sé si el profe Atencia... Claro, puede hablar, claro que sí. Una cosita pequeña para darle paso a los demás y gracias por permitirme hablar, era que el primer paciente, la clínica de lo que predominaba era la falla cardíaca. Yo fui esos del 8% que la sacó mala, yo la saqué mala, no hay problema en decirlo en público, pero es que como un paciente con falla cardíaca descompensada, que tiene un sin dolor de pecho o un dolor que realmente no es tan específico, llega y se infarta y llega tan estable. Yo pensé en eso. Es decir, en Brown a uno le dicen, vea, es que el metabolismo del paciente con falla cardíaca, el miocardio, es muy distinto, etcétera, etcétera. Pero a mí me daba esa curiosidad del caso 1. Muchas gracias, esa pregunta. Y lo otro, de acuerdo con lo de crisis hipertensiva, es un diagnóstico de descarte y a veces es muy difícil. Uno que hace, trata la crisis y posiblemente la coronaria no tenga que ser emergente. También decir cuándo vamos a hacer la coronaria es algo importante, sino que uno podría hacerla, como dice el profe Gándara, dentro del proceso diagnóstico. Listo, yo le traté con nitratos, mejoró el dolor, con nitroglicerina IV, mejoró las cifras de presión, mejoró el dolor, y después, creo que también después, no emergentemente en caliente, podría hacerse la coronariografía. Muchas gracias. Listo, gracias, profe. Pues la verdad no es que haya respuestas malas en la encuesta, por lo que estamos hablando, o sea, es un tema donde no hay unas respuestas absolutas, sino que todo debe ser interpretado pues en el contexto clínico del paciente. Entonces, o sea, como nos dijo el profe Edison, en ese caso, si alguien consideró llevarlo a coronografía, eso no está mal, pero si alguien consideró que quería hacer primero un ecocardiograma para ver si el paciente tiene falla cardíaca, pues eso tampoco está mal, ¿cierto? Bueno, este caso entonces es parecido al anterior, también tiene 49 años. Y, sí. Perdón, yo tenía la mano levantada porque yo quería decir una cosita final.
con dígame, estos dos profe. casos, como ese editorial que ustedes están diciendo. Primero, reafirmar lo que tú le acabas de decir al doctor Atencia, y es que no hay respuestas malas. Yo creo que es yo insisto, es como uno interpreta el paciente. Aquí estamos en un caso de 5 renglones, es muy difícil decir que no podía pensar en falla. De hecho, pues cuando yo vi el caso, y como les digo, con una curva en descenso con solo 6 horas de dolor, a mí el diagnóstico de falla cardíaca me parece una excelente alternativa, ¿cierto? Solo que de forma ilustrativa y en el escenario que estamos hablando, es como el mensaje es que si está en un escenario de caída y ahí tiene un dolor que parece isquémico, hacer una coronariografía podría ser una muy buena alternativa, ¿cierto? Pero si uno quiere primero hacerle ecocardio porque tiene una sospecha de otro escenario, no está mal, y eso yo de verdad lo quiero dejar. El mensaje de esta reunión, más que decir que hay respuestas correctas o incorrectas, es que aprendamos a usar adecuadamente la troponina en el sentido de interpretarla, de saber cómo la vamos a pedir, que los tiempos sí tienen que ser precisos. Ángela fue muy coherente en ese escenario y dijo muy claramente que si lo usamos en tiempos como no son, eso no nos va a servir, y ese sí es un mensaje que tiene que quedar muy claro. Si yo interpreto en urgencias a un paciente y le pido una troponina, tengo que saber que la siguiente la tengo que pedir a la hora. Si yo se la pido a las 2 horas, a las 2 horas sirve, perdón, pero a las 7, a las 10, al día, a los 2 días, porque jocosamente con los residentes a veces decimos que el escenario aquí en que nosotros vemos no es 0 una hora, sino 0 un día. Y eso es lo que no puede pasar, y ese es el mensaje más importante. Ya cómo interpreté yo la troponina, de acuerdo a las características clínicas y a esa tortura en el examen, en el interrogatorio que le hago a mi paciente para poder tener la mejor información, es lo que va a definir si yo hago o no hago X o Y examen. Eso por un lado. Y lo otro que quería decir es que en una de las preguntas decían entonces que si en toda angina hipertensiva siempre hay que hacer cateterismo. Entonces aquí es donde acordemos que en medicina no hay nunca ni siempre. Pero obviamente si esa es la primera consulta de mi paciente, un escenario como el que vimos en el caso, que se plantea un síndrome coronario agudo, yo primero tengo que hacer el enfoque de un síndrome coronario agudo, y en este enfoque, al tener un valor en descenso, entonces es un paciente de alto riesgo, que por tanto la guía nos recomienda hacer una estratificación invasiva. Ahora, si ese señor nos vuelve en 15 o 20 días, nuevamente con unas cifras tensionales elevadas, el mismo cuadro, ya sabemos que tiene un cateterismo donde no tenía unos hallazgos significativos, pues no le vamos a hacer un cateterismo cada 15 días siempre que llegue con la presión alta. Entonces es ahí donde tenemos que matizar las conductas que se van a tomar, siempre guiándonos por el escenario clínico. Muchas gracias. Listo, profe, sí, muchas gracias. Pero Perfecto, sí. incluso, qué pena ahí yo me devuelvo con este caso, ya que pues es cuestión de interpretación. Les voy a decir yo cómo lo interpreté, porque yo puse a hacerle coronografía, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo interpreté este paciente? O sea, él sí tiene una disnea hace 6 meses, o sea, sí puede tener una falla cardíaca crónica, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no lo ponen con un examen físico normal, pues eso no excluye falla cardíaca aguda, pero entonces no, o sea, no nos hablan pues de que el paciente al parecer tuviera una falla cardíaca aguda, sino que todo lo ponían como muy falla cardíaca crónica. Y pues con ese descenso de troponina, pues compatible con la lesión miocárdica aguda. Entonces, en ese escenario yo dije, pues, o sea, si tiene una lesión miocárdica aguda, puede tener falla cardíaca, pero me suena más a crónica que a una falla cardíaca aguda. Entonces yo interpreté esto como que el paciente sí tuviera un IAM, y yo respondí llevarlo a coronariografía. De acuerdo. Y eso era probablemente lo que yo pensaba, pero lo que dice Edison es tan bonito, porque es que miren lo que piensa un cardiólogo, por ejemplo, cuando ve el paciente. Es muy hermoso esto, porque dice, pero porque sabiendo que apenas lleva 5 o 6 horas del dolor, me está Bueno, haciendo un sí. FOL. Entonces, todas esas variables que hay que considerar. Entonces uno ya llega y habla con el paciente y el dolor no le parece tan claro. Entonces ya usted empieza a decir, no, ¿por qué no más bien no esperamos la ecocardio, vamos mirando? Entonces es muy interesante, porque esto realmente es de bastante arte. O sea, es la primera causa de muerte en el mundo, pero hay que meterle mucho arte. Pero yo creo que hay que meterle mucho interés. O sea, hay que interrogar muy, muy bien a los pacientes, porque sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial. Sigue con Sí. el otro caso. Sí, bueno, una pregunta ahí en cuanto a esa parte de por qué con 6 horas tiene una caída.
Si, por poner un ejemplo, el tamaño del infarto no es tan grande, sino que es un infarto pequeño y, por ejemplo, el paciente pues elevó troponina apenas por encima del percentil 99, no existe la posibilidad de que estemos viendo el FOL en 6 horas debido a que no hizo una elevación tan importante de la troponina por un infarto pequeño. Muy interesante, Ángela. Yo no tendría respuesta. Esa es una pregunta bien corchadora. Porque es que, vea, estas curvas que tú estás viendo ahí, esas curvas que siempre nos enseñaron en troponinas, y esa parte final de la caída que es como más lenta en comparación con el ascenso, eso es muy teórico y eso lo aprendimos, de hecho, fue con las troponinas convencionales. Las troponinas ultrasensibles, como muy bien lo explicaste, son detectables, de hecho, en más del 50% de la población. O sea, de entrada estamos con una troponina que se va a medir. Y por tanto, el ascenso y la caída no necesariamente va a tener el mismo comportamiento, ¿cierto? ¿Qué decimos lo de las 6 horas? ¿Y cuál es lo de los tamaños del infarto? Los tamaños del infarto parece tener una buena correlación con el valor de troponina. Y por ejemplo, en el caso que vos colocaste, a duras penas estaba por encima del percentil 99 y en la siguiente la caída ya está por debajo del percentil 99, ¿cierto? Entonces, puede ser una zona de isquemia tan chiquita que subió y bajó rápido. Es verdad, lo que pasa es que la cinética de la troponina depende también de la depuración de la troponina, que eso es relativamente más estándar, no necesariamente con el valor. El valor del infarto, en teoría, lo que nos va a impactar es en el pico de la troponina, hasta qué punto vamos a llegar, pero el descenso de ahí en adelante va a ser relativamente lento, y por eso es que la caída tiene también una justificación en la cinética, porque si dijéramos que si el infarto es chiquito, la caída es rápida, entonces no podríamos decir que el delta de más de 12 para este escenario sería igual en todos los escenarios, porque tendríamos que decir, no, si el infarto es grande, la caída va a ser de tanto; si el infarto es más chiquito, si la elevación de troponina, la caída es de tanto. No, la caída va a ser igual porque la cinética va a ser igual, bien sea con una curva más grande o con una curva más chiquita. Listo. Perfecto. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, y acá entonces, este es el mismo caso, pero cambia el dolor. O sea, ya el dolor es opresivo, es muy intenso. El paciente pues no tiene disnea hace 6 meses, tiene un electro normal y tiene esta troponina también en 55. Como el caso anterior, lo que pasa es que acá lo que cambia es pues el dolor, ¿cierto? Entonces, las personas, pues esto fue lo que respondieron. O sea, preguntamos que cuál debía ser pues la conducta acá. Es solo un valor de troponina el que tenemos acá, 55. Eso, es solo un valor. Es el mismo caso. Este paciente no tiene ni antecedente de falla cardíaca ni clínica de falla cardíaca. Llegó con la presión normal, o sea, llegó solo por el dolor torácico y tiene 49 años y es hipertenso. Y la encuesta nos daba estas respuestas. Entonces, realizar una segunda troponina el 25%, una prueba de estratificación no invasiva el otro 25% y llevarlo de una vez a coronariografía sin segunda troponina el 50%. Entonces, le preguntamos al servicio de cardiología. Sí, la pregunta aquí es, miren las respuestas, son bastante interesantes y variadas. Sí, La son pregunta es, supremamente si yo tengo un variables. paciente que yo no tengo en el papel cómo explicar que esa troponina se me elevó por encima del percentil 99, o sea, yo interrogo, hago creatinina, digo, no, es que este man no debería tener una troponina más del percentil 99 y me llegó precisamente fue con un dolor torácico. Si somos fieles a la guía, pues dicen, independientemente de eso, siempre hay que hacer un delta, pero miren que mucha gente dijo, no, yo con eso ya tengo información y no le hago el delta, porque es que no hay una explicación. Otros hicieron el delta de troponina, entonces queríamos que como último caso cardiología en estos 5 minutos nos diga qué piensa sobre eso, y como habíamos dicho previamente, obviamente los otros casos van a ser en otra reunión. Si nos toca hacer 3 reuniones, las hacemos, porque ese tema es muy importante. Yo creo que se ha aprendido mucho el día de hoy. Sí, sí. Bueno, no, aquí hay varias cosas, nuevamente. Pero antes de que me olvide, que ahorita de hecho lo preguntaron y se me pasó y que no me vuelvo a olvidar. La estratificación no invasiva no se debe realizar en pacientes que tienen troponinas por encima del percentil 99.
Entonces eso sí tiene que ser otro de los mensajes claves. Para un ecocardioestrés, para una perfusión miocárdica, un paciente que tiene elevación de troponinas, eso es una contraindicación. Entonces digamos que aquí sí hay una respuesta incorrecta y es llevarla a una estratificación no invasiva. Eso sí no debe pasar. Dejando claro eso, entonces aquí yo estoy de acuerdo con los que dijeron que si ya tengo una troponina por percentil 99, ¿para qué le hago la otra? Ahora, los que le quisieron hacer un delta, pues tampoco lo hicieron mal porque la guía casi que se los recomienda universalmente. Pero la lógica del caso es, si yo tengo un escenario clínico altamente compatible con que mi paciente tiene un síndrome coronario agudo, yo no necesito tener 1.000.000 de troponina para decir que se infartó. Yo para definir un infarto, como muy bien nos lo mostró Ángela en las primeras diapositivas, necesito una troponina por encima del percentil 99 y por encima del percentil 99 es 46. No necesitamos 1.000. Y segundo, un escenario o con clínica o con hallazgos electrocardiográficos o con hallazgos de imagen o con autopsia o con coronario, bueno, ya dependiendo de cómo confirmo yo eso. Pero si mi paciente tiene un cuadro clínico sugestivo, yo digo, no, si dentro de ese arte de indagar otros diagnósticos diferenciales, para mí el diagnóstico claramente más probable es un síndrome coronario agudo y yo tengo una troponina ya por encima del percentil 99, esperar otra troponina no me va a cambiar absolutamente nada y por tanto yo estoy de acuerdo en llevarlo a coronariografía. Ahora, el que le quiso hacer el delta, repito, la guía está muy a que siempre se haga el delta. De hecho, la guía nos dice que dependiendo de qué tan rápido es el laboratorio, yo para poder ser adherente, porque insisto, ese es uno de los mensajes grandes que tiene que quedar, y es que yo debo pedir troponina 0 1 hora, es desde mi primera troponina dejar de una vez pedida la segunda troponina, porque va a ser teóricamente costo efectivo que de una vez se hagan las troponinas como son, más que poner a esperar a ver cómo sale la primera para poder definir si interpreto o no la segunda cuando ya se me saldría de los tiempos. No, excelente, profe. Muy claro todo. De verdad que muchas gracias. Yo creo que podemos parar ahí, Ángela. Seamos Listo, profe. puntuales, ya son las 8. Sí, señor. Sabíamos que esto iba a pasar, que nos íbamos a prolongar en la discusión, pero que son casos complejos. Tú los desarrollaste de forma muy, muy bien. Casitos y esa pregunta que hiciste y todo, tú tienes el tema muy dominado y te felicito porque sé que leíste mucho. Le agradezco mucho a Cardiología por la participación y de verdad le pedimos, casi que le imploramos que en 8 días nos acompañen porque los otros casos son también así carnudos. Ángela también hizo unos casos bien carnudos para dentro de 8 días. Muchas gracias. Listo, No, muchas gracias a ustedes. Por supuesto que ahí estaremos. Insistir, es muy bacano ver que todas las preguntas que van surgiendo, porque eso es lo que necesitamos. Que despejemos dudas o que dejemos otras dudas nuevas, pero que hay unos mensajes que, como les insisto, lo de los tiempos, lo de la prueba no invasiva, no pedirla, o sea, esas cosas que es posiblemente lo que más vamos a necesitar, porque obviamente hay mucho, como lo hemos dicho en los casos, que va a depender de la interpretación y ahí obviamente cada profesional va a tener su validez en sus decisiones. Muchas gracias y un feliz día a todos.